Pero si el mismísimo ejército aprobado por la ONU tiene muy poco chance de erradicar este tema delicado como son las pandillas, tal como dice Inside Crime, imagínense lo que le puede pasar al Ecuador. Así es como dice Inside Crime, el ejército aprobado por la ONU para Haití tiene muy poco chance para erradicar a las pandillas. Este Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde para el despliegue de una Fuerza Armada multinacional en Haití. Pero, ¿cuáles son las interrogantes sobre esta efectividad? El día 2 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en Haití, donde este magnicidio del presidente Jovenel Moise en el año 2021 agudiza un colapso social y económico que ha desembocado en la anarquía y generalizado el hambre. Estas numerosas pandillas del país controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y en las últimas semanas estos ataques a poblaciones y regiones fuera de la ciudad han incrementado. Según la Novelist, al menos 2.439 personas han perdido la vida cerca de 1.000, ¿cuánto sería? Unos 1.000 fueron secuestradas entre comienzos del 2023 y el pasado 15 de agosto. Según la ONU, Kenia ha ofrecido ayuda a la atribulada Policía Nacional Haitiana, Police Nationale de Haití PNH, para restablecer el orden en el país tras meses de peticiones del gobierno haitiano y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El país africano prometería destinar 1.000 agentes de policía a la misión. Islas Bahamas ofrecería 150 y otros países caribeños, entre ellos la Antigua y Barbuda y Jamaica, han expresado su, aunque esto no se espera que haya despliegues de personal efectivos hasta dentro de varios meses. Estados Unidos, por su parte, aportaría la módica suma de 200 millones de dólares en asistencia logística y financiera, pero no enviará sus fuerzas de seguridad al terreno. El ejército internacional buscaría apoyar a la policía haitiana en el restablecimiento de la seguridad en Haití para crear condiciones que conduzcan a la celebración de unos comicios electorales libres y justos. El país no tiene un solo funcionario de gobierno elegido popularmente y la administración de facto del primer ministro Ariel Henry es considerada ampliamente ilegítima. El análisis de Inside Crime al respecto, aunque la comunidad internacional celebraría la decisión del Consejo de Seguridad, el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales pueden ser inútiles sin cambios estructurales más sustanciales en el actual sistema político y de gobierno de Haití, en la medida en que da lugar a la extrema violencia pandillera que azota el país. No se vería ningún avance mientras sigamos estancados con el mismo gobierno disfuncional que tenemos ahora, sin resolver la crisis política o tener un plan claro para enfrentar problemas, la impunidad, la corrupción y la gobernanza. Así lo señaló Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, Réseau National de Défense des Droits Humains. En entrevista con Inside Crime, la relación entre las pandillas y los cuadros políticos y de policía representan un obstáculo importante para cualquier ejército extranjero, señaló. Las pandillas no sienten especial temor frente a esta decisión de la ONU por una razón específica. Actualmente detectan un poder considerable gracias a sus conexiones con el gobierno y la cúpula de la policía, así agregó Esperance. El principal mandato de la misión es sentar las condiciones de seguridad que permitan la celebración de elecciones justas y libres en Haití, pero aún si el ejército internacional logra capturar o dar de baja
a estos líderes pandilleros, correrían el riesgo de que esa intervención tenga un impacto solamente temporal. Así lo señaló Louis Henry Maras, director ejecutivo de LOCU-LAPE, Organización de Construcción de Paz y Transformación de Conflictos con sede en Puerto Príncipe. En entrevista con Inside Crime, si es que se deja intacta esta infraestructura de las pandillas, estas seguramente mantendrán el control de los barrios y del país y serán el ciclo clientelista entre pandillas y políticos, agregó. Aunque Mars cree que debe ofrecerse a los pandilleros la oportunidad de deponer las armas y desmovilizarse de manera pacífica, cualquier proceso legal de desmovilización podría verse entorpecido por un sistema de justicia inexistente y un sistema penal donde los presos morirían de inanición. Pero ¿qué tipo de justicia se propondría y qué aceptaría la sociedad haitiana para estos pandilleros? Si es que se llega a una situación en la que los pandilleros se verían ante dos caminos, morir o ir presos a esas cárceles, es muy posible que elijan morir, comentó Mars. Una intervención internacional en materia de seguridad aún no brinda respuestas a los problemas estructurales subyacentes que hicieron posible la proliferación de pandillas en Haití. Para Mars, las razones serían claras. Es la ausencia estatal de en los barrios. Las pandillas llenarían el vacío dejado por el Estado. Aunque se elimine a unos cuantos, se reestructurarían al día siguiente si es que no llena ese vacío. Básicamente no habrá central, puntualizó. Así es. Mientras tanto, acá en el país, incautación récord de cocaína propina golpe a banda en el país. Inside Crime, la incautación de casi 22 toneladas de cocaína y la captura de un importante narcotraficante colombiano han dado al nuevo presidente ecuatoriano un gran impulso en esta guerra contra el crimen organizado. Pero estos éxitos también habrían puesto manifiesto lo difícil que sería doblegar a las poderosas bandas del país. El 22 de enero, las autoridades ecuatorianas han incautado casi 22 toneladas de cocaína en una finca de una provincia, en los ríos. Este botín, valorado por 1.100 millones de dólares por las autoridades militares, es una de las mayores incautaciones de cocaína jamás hechas en el mundo. Esta operación representaría un fuerte debilitamiento a la capacidad operativa, logística y financiera del narcotráfico a nivel mundial, así lo afirmó el ejército ecuatoriano a través de su cuenta X, antes Twitter. Tremenda responsabilidad del presidente Daniel Noboa. Según autoridades consultadas por Inside Crime, la cocaína pertenecía a una banda llamada Los Fatales, una facción de los choneros, uno de los grupos criminales más prominentes del país. Esta mega incautación que ha acaparado los titulares han sido las más fuertes en una sucesión de cargamentos confiscados desde que el Ecuador le declaró la guerra a las bandas estas el pasado 9 de enero. Entre el 9 y el 22 de enero se han incautado otras 14 toneladas más de droga, con lo que el botín local total ascendería a 36 toneladas. En el 2023 el país incautó 197 toneladas de drogas, según datos oficiales de incautaciones policiales conocidos por Inside Crime. Desde su declaración de guerra, el presidente Noboa ha militarizado la lucha contra el crimen organizado, y esto ha provocado que las tropas ocuparan las calles y las cárceles con la misión de contener la violencia criminal, además de esto de perseguir a los miembros de las bandas e incautar su mercancía que ha financiado su fuerza, sofisticación y brutalidad. Estaríamos utilizando nuestros recursos de defensa para atacar directamente a los grupos narcoterroristas, así lo dijo a Inside Crime un funcionario del Ministerio de Defensa a título personal. Mientras tanto, otra aparente victoria de la nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad, la policía arrestó al 20 de enero a un guerrillero narcotraficante colombiano llamado Carlos Arturo Landazuri Cortés, alias el Gringo. Gringo es el presunto
líder del Frente Oliver Sinisterra de la ex FARC mafia, que históricamente se ha dedicado al tráfico de cocaína en el suroeste de Colombia y el norte del Ecuador, utilizándose conexiones con los Lobos, el grupo delictivo predominante también en el país. El intercambio de inteligencia parecería ser clave del éxito de las autoridades. La incautación en los ríos se produjo tras 6 meses de violencia, de vigilancia por parte del ejército ecuatoriano, mientras que la policía colombiana atribuyó la detención del gringo a la coordinación y el intercambio de información con autoridades ecuatorianas. Según contaron expertos y funcionarios gubernamentales a Inside Crime, este tipo de intercambio de inteligencia ha cambiado tanto las reglas del juego. Un fuerte intercambio de inteligencia abriría las puertas de este tipo de cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, a través del Comando Sur u Oriental para las Fuerzas Militares del Ecuador. Lo dijo a Inside Crime Freddy Rivera Vélez. Él es profesor de seguridad y estudios estratégicos en Ecuador. Sin embargo, los estadounidenses y los colombianos desconfiaron de la policía ecuatoriana. Sospechan que aún hay comandantes trabajando para ellas. El análisis Inside Crime. El presidente Noboa ha alabado estos éxitos recientes como prueba de que su enfoque en seguridad de línea dura está funcionando, pero los expertos advierten que las bandas no serán derrotadas fácilmente. Estamos asestando duros golpes a estos grupos narcoterroristas, lo declaró Noboa al canal Televisión Nacional Teleamazonas. Debemos seguir luchando, dijo. Este despliegue de militares en apoyo a la asediada y superada policía ha tenido un impacto inmediato en la situación de seguridad. Esta guerra contra las pandillas ha puesto el foco de atención sobre ellas, así lo dijo a Inside Crime Lorena Yael Piedra, exfuncionaria de inteligencia y presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales. Esto les está dificultando cada vez más recibir dinero de los miembros de las grandes estructuras transnacionales del narcotráfico que pagan una vez que el cargamento llega a su destino. Pero la cantidad y la diversidad geográfica de estas incautaciones también han elevado cuánta cocaína circula por el país, así como la variedad de rutas de las que disponen las bandas. Por ahora, es probable que el Ecuador siga siendo un importante país de tránsito para los envíos internacionales de cocaína procedentes de los vecinos Colombia y Perú. A pesar de este aumento de la producción de cocaína, la demanda y los precios mundiales se mantienen estables. Mientras tanto, la desarrollada infraestructura portuaria de Ecuador y su extenso litoral ofrecen a los traficantes varios puntos de salida para los envíos de cocaína. Además de las provincias en las que se han producido grandes incautaciones desde el 9 de enero, los traficantes han estado utilizando las Islas Galápagos como punto de paso de esta droga. Yo creo que la penetración de las bandas en Ecuador se va a profundizar más y va a entrar más droga por Ecuador. ¿Por qué? Porque es fácil, así lo dijo Rivera Vélez cuando se le preguntó por estas perspectivas a largo plazo. A pesar de sus resultados iniciales, la militarización no hace nada para abordar los factores subyacentes que convirtieron al Ecuador en una superautopista de la cocaína, beneficiada por los altos niveles de corrupción y la debilidad de las instituciones. Ahora mismo se estaría viendo estos efectos a corto plazo de la militarización y tenemos que preguntarnos, ¿y después qué? ¿Qué pasará cuando acabe el estado de excepción? Lo dijo Rivera Vélez. Por otra parte, el Ecuador está luchando para financiar su guerra y no tiene dinero para mantener el nivel actual de participación de los militares en la labor policial. Estas bandas del país, mientras tanto, pueden estar en condiciones de esperar a que pase el asalto económico. En los últimos años han diversificado su cartera criminal más allá del narcotráfico para incluir la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes y de personas. El narcotráfico es una parte importante de estos ingresos de las bandas, pero hay que tener cuidado. Las corporaciones criminales se han diversificado, de lo que estamos perdiendo de vista, sentenció Rivera Vélez.
crimen organizado, principal riesgo en un año electoral crítico para América Latina. Este 24 de enero, Inside Crime nos dice: el crimen organizado y la inseguridad son los principales riesgos políticos que enfrenta América Latina en este año, un año electoral crucial. Según un nuevo informe que subraya la compleja situación de seguridad a la que se enfrentarán los nuevos líderes electos, toda la región celebrará importantes elecciones, incluidas El Salvador, Panamá, México y Venezuela. En estos comicios, el crimen organizado y la respuesta del Estado prometen ser temas decisivos para los votantes. Las conclusiones de este informe, publicado por el Centro de Estudios Internacionales UC-CEIUC, un centro de pensamiento chileno, se basan en una encuesta regional realizada a cerca de 1.200 ciudadanos, y por segundo año consecutivo los encuestados sitúan al crimen organizado como el principal riesgo político de la región. El continente no presenta grandes amenazas bélicas, pero cada vez estaría más asediado por la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, con un deterioro importante en los últimos años que le han llevado a transformarse en la región con más homicidios en el mundo. Así lo escribió los autores del informe. A continuación, Inside Crime analiza 4 elecciones presidenciales clave de este año y cómo el crimen organizado podría influir acá en lo que sucedería. En El Salvador, el 4 de febrero, parecería casi seguro que el presidente Nayib Bukele sería reelegido. Su primer mandato se ha caracterizado por sus estrictas medidas de seguridad contra la delincuencia, que comenzaron con la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, tras una oleada de asesinatos cometidos por pandillas. Los derechos constitucionales fueron suspendidos parcialmente y las pandillas fueron designadas organizaciones terroristas. A esto le siguió una extensa operación que acabó con más del 1% de la población tras las rejas, muchos de ellos en una nueva megacárcel de máxima seguridad. Estas medidas parecerían resonar con la mayoría de los salvadoreños y la estrategia parecería haber acabado con la violencia. El país pasó de ser uno de los más mortíferos del mundo en 2016 a registrar 154 homicidios en el 2023, lo que esto representaría una tasa de asesinatos de tan solo 2.4 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales de la policía. La estrategia ha neutralizado por ahora a las 3 principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha, por una parte, los MS-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, como Inside Crime relató en una investigación reciente. Es muy probable que los electores recompensen en las urnas a Bukele, quien es calificado como el presidente más popular de América Latina, aunque a corto plazo la posible reelección de Bukele no augura nada bueno para las debilitadas pandillas. En El Salvador aún estaría por verse si es que los avances en materia de seguridad podrán mantenerse a largo plazo. Las cárceles de El Salvador han sido más históricamente caldo de cultivo para la delincuencia, y si bien estas autoridades parecerían controlar las instalaciones penitenciarias actualmente, no estaría claro qué ocurrirá una vez que los reclusos queden en libertad. Además, las propias fuerzas de seguridad encargadas de aplicar estas estrictas medidas de antipandillas de Bukele han sido acusadas de cometer delitos. En el 2022, un informe del Departamento de Estado estadounidense señaló la existencia de pruebas creíbles de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Por último, existe el riesgo de que el gobierno de Bukele, que durante mucho tiempo ha utilizado la crisis de seguridad para centralizar el poder, aproveche su control para participar en actividades delictivas. Varias investigaciones sobre esto, la corrupción realizadas a principios del mandato de Bukele, fueron detenidas después de que los legisladores alineados con el gobierno destituyeran al fiscal general de El Salvador en el año 2021. Ahora, ¿qué pasa en Panamá? El 5 de mayo, los panameños acudirán
a las urnas el 5 de mayo en unas elecciones que por el momento parecerían inclinarse a favor del expresidente Ricardo Martinelli, recientemente condenado por lavado de dinero. Martinelli enfrenta una pena de 10 años de prisión tras malversar fondos estatales para adquirir acciones personales en Editora Panamá, un conglomerado de medios de comunicación. Vea usted, aunque la sentencia es suficiente para inhabilitar su candidatura, Martinelli ha apelado repetidas veces y actualmente continúa su campaña presidencial. En un caso aparte, en el 2022, los dos hijos de Martinelli, Luis y Ricardo, se declararon culpables de recibir 28 milloncitos de dólares en pagos de Odebrecht, el desprestigiado consorcio constructor brasileño que sobornó a las élites políticas en toda la región. La elección de Martinelli podría ser un paso atrás para un país que en los tiempos ha progresado en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en octubre del 2023, tras esfuerzos por reforzar controles, Panamá salió de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que incluye a los países que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero. Dada la previa condena de Martinelli, su elección podría reducirse a la voluntad del gobierno de hacer frente a los grupos de delincuencia organizada que históricamente han utilizado Panamá para evadir impuestos y blanquear capital. ¿Qué pasa en México? El 2 de junio los mexicanos elegirán a su primera mujer presidenta. El 2 de junio la ganadora se enfrentará de inmediato a profundos retos de seguridad, caracterizados por grupos criminales cada vez más diversos e integrados horizontalmente. El auge del narcotráfico y una corrupción endémica que penetra en el corazón del Estado mexicano. Además, 2/3 de los mexicanos encuestados consideran que la inseguridad es el peor problema del país, un aumento frente a 1/3 hace 3 años, según encuesta de Reforma. Aunque la tasa de homicidios descendió ligeramente, se mantuvo escandalosamente alta en 2023, con 22,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según datos preliminares del gobierno mexicano, otros delitos como la extorsión estarían cerca de su máximo histórico y el país seguiría luchando contra una crisis de desapariciones forzadas. La gran desconfianza en las fuerzas de seguridad, que se han visto implicadas en repetidas ocasiones en casos de corrupción, ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos, han impedido que muchos mexicanos denunciaran los delitos. Durante la campaña, Claudia Sheinbaum, la candidata favorita y protegida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, más conocido así, ha compartido la retórica del presidente centrada en abordar las causas profundas de la delincuencia. Sin embargo, estas acciones de AMLO a menudo han diferido de sus palabras, pues su administración ha optado por una mayor militarización en lugar de un enfoque a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la crisis de seguridad de ese país. ¿Qué pasa en Venezuela? Sin fecha. La presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que celebre elecciones presidenciales de este año es cada vez mayor. Bajo el liderazgo autoritario de Maduro, la economía de Venezuela empeoró y el crimen organizado floreció. Vaya, lo que esto ha llevado a más de 7 millones de personas a huir del país. El éxodo ha sido beneficioso para los grupos criminales que controlan el territorio a lo largo del corredor migratorio hacia Estados Unidos, muchos de los cuales extorsionan a migrantes por el privilegio de dirigirse al norte. Venezuela es también un exportador de delincuencia organizada. El Tren Aragua, la banda más conocida de ese país, ha aprovechado el éxodo migratorio para obligar a migrantes a endeudarse, explotarlos sexualmente y enviar a los líderes de las pandillas a distintos países, lo que esto en última instancia les ha dado acceso a lucrativas economías criminales. La línea que separa el crimen organizado del Estado es cada vez más difusa y los delincuentes y el gobierno colaboran con frecuencia. Los grupos políticos armados conocidos como colectivos colaboran con el gobierno para amenazar a los líderes de la oposición y coaccionar
a los venezolanos para que voten por ciertos candidatos. Encuestas recientes sugerirían que los colectivos podrían resultar esenciales si es que el gobierno de Maduro tendría alguna esperanza de aferrarse al poder. Los índices de aprobación de Maduro seguirían siendo bajos, en torno al 28% según Consultores 21, una consultora con sede en Caracas. Las elecciones de Venezuela, si es que se celebran hoy, representan un comodín en el mapa electoral de América Latina. Cualquier gobierno que salga elegido tendría que enfrentarse a instituciones deterioradas y a sofisticados grupos criminales íntimamente ligados a funcionarios del Estado. Así, América Latina.